Hola, estimados estudiantes de métodos. Continuamos con el capítulo 5 de Barrantes. Estamos en la parte de cómo elaborar una investigación bajo el enfoque cuantitativo. La vez pasada habíamos llegado hasta el marco teórico. Hoy vamos a ver lo que es el marco metodológico. ¿Qué es el marco metodológico? ¿Qué es lo que nos dice? De acuerdo con Barrantes, el marco metodológico nos dirá cómo y con qué se realiza la investigación. Lo primero que tenemos que hacer bajo el enfoque cuantitativo es definir el tipo de investigación a realizar. Una vez que yo he definido el problema, de haber leído sobre este y comprobar que vale la pena realizarlo, debo elegir el tipo de estudio por realizar. Según Kerlinger, hay dos tipos de estudio: los no experimentales y los experimentales. En la investigación experimental, las variables son controladas y manipuladas, lo que da como resultado un control directo. En la investigación no experimental, el control directo no es posible. Entonces, el control es la diferencia fundamental entre ambos tipos de investigación. Dentro de las investigaciones no experimentales, pueden ubicarse las exploratorias, las descriptivas y las correlacionales. Las investigaciones exploratorias sirven como un antecedente o preparación para realizar otras investigaciones. Las descriptivas buscan describir situaciones o eventos. Y las investigaciones correlacionales buscan saber cómo se puede conllevar una variable conociendo el comportamiento de otra u otras variables relacionadas. También tenemos las investigaciones explicativas, que buscan responder a las causas de los fenómenos, sean físicos o sociales. Dentro de las investigaciones experimentales pueden ubicarse los experimentos de laboratorio, los experimentos de campo y los estudios de campo. ¿Qué es un experimento de laboratorio? Es una investigación en la que las variables independientes capaces de influir se mantienen a un mínimo. Los experimentos de campo son estudios dentro de una situación real. Aquí el control es menos severo y esto puede resultar un inconveniente. Luego tenemos los estudios de campo. Son investigaciones científicas no experimentales dirigidas a descubrir las relaciones e interrelaciones entre variables sociológicas, psicológicas y educativas en estructuras sociales reales. Una vez que hemos definido el tipo de investigación, tenemos que pasar a definir los sujetos de la investigación. En este apartado debe especificarse quiénes son las personas objeto de estudio. Lo primero que debe hacerse para definir, es definir la población objeto de estudio. Esto implica establecer las unidades de análisis. Las unidades de análisis pueden ser personas, organizaciones, instituciones. Así es como se delimita la población. Una vez que se ha definido cuál es la unidad de análisis, se delimita la población, que es un conjunto de elementos que tienen una característica en común. Por ejemplo, ser estudiante, ser padre, ser mayor de 30 años, ser soltero, etc. Las poblaciones pueden ser finitas o infinitas. Conociendo las características de la población y el número que la componen, debo definir si trabajo con la población total o universo o con una muestra o subconjunto de la población. Las muestras se dividen en muestras probabilísticas y muestras no probabilísticas.
Las probabilísticas se utilizan especialmente en estudios descriptivos, diseños de investigaciones por encuestas, censos, ratings, etc. Las muestras no probabilísticas, aquí los sujetos son voluntarios, se trabajan con diseños experimentales, situaciones de laboratorio. Luego que tengo ya definido los sujetos, paso a definir las variables. ¿Qué es una variable? Es todo rasgo, cualidad o característica cuya magnitud puede variar en individuos, grupos u objetos. Es todo aquello que se va a medir, controlar y estudiar en una investigación. Y hay diferentes tipos de variables. Tenemos las variables dicotómicas, por ejemplo, que permiten la división en dos categorías, sexo, masculino y femenino. Las continuas, que permiten diferencias de grado en las unidades, por ejemplo, el ingreso económico de los padres de familia, el estatus social. Tenemos las inter, que son las que hacen comparaciones entre grupos, y las intra son aquellas que pueden estudiar al mismo tiempo un grupo en diferentes periodos. Y luego tenemos las variables dependientes e independientes. Las independientes son las que condicionan la presencia de un fenómeno. Pueden ser la causa de un fenómeno. Y las dependientes es la conducta o fenómeno que requiere de explicación. Digamos, el efecto. Otras variables que hay que tomar en consideración son las intervinientes, que pueden aparecer inesperadamente en una investigación y pueden llegar a influir en la relación entre variables dependientes y variables independientes. Las variables se pueden definir y tienen que definirse primero conceptualmente, luego operacionalmente y por último instrumentalmente. La definición conceptual es similar a la de términos. Son definiciones de diccionarios o de libro especializado. Las operacionales describen las actividades que un observador debe realizar para indicar la existencia de un concepto teórico en mayor o menor grado. Y la definición instrumental es el instrumento propiamente dicho con el cual se va a medir la variable. Luego de definidas las variables, paso a la recolección de la información. Todo dato recolectado debe servir para probar, rectificar o negar las hipótesis o alcanzar los objetivos propuestos. La recolección de datos implica tres actividades. 1, selección del instrumento. 2, aplicación del instrumento. Y 3, preparación de las mediciones obtenidas. Una vez que se aplica el instrumento, debe buscarse la manera de codificar la información. Y la codificación se realiza en 4 pasos. Primero, se codifican las categorías de ítems o preguntas. Luego, se elabora el libro de códigos. De ahí se pasa a efectuar físicamente la codificación. Finalmente, se pasa a guardar y grabar los datos en un archivo permanente. Luego de que he recolectado la información, paso a analizar la información. El procesamiento de los datos puede ser manual, mecánico o electrónico. Es una etapa fundamental y necesaria para poder ingresar en el análisis de los resultados. Usualmente se busca primero describir los datos y después hacer el análisis estadístico por cada una de las variables. Si es el caso, luego se correlacionan estas. Después del análisis de la información, se extraen las conclusiones y las recomendaciones. Las conclusiones deben estar en estrecha relación con los objetivos planteados o con las hipótesis y las variables definidas. No pueden darse conclusiones de meta que no eran de la investigación o dejar de extraer de aquellas que sí lo eran.
A manera de recomendación, puede elaborarse un cuadro que contenga objetivos planteados, variables, conclusiones y recomendaciones. Por ejemplo, en la página número 45 nos pone un caso. Objetivo, digamos, determinar el rendimiento académico de estudiantes del 10º año del Liceo X en matemáticas. ¿Cuál es la variable aquí? Rendimiento académico. ¿Qué conclusiones se alcanzaron? Bueno, que los estudiantes de 10º del Liceo X tienen un bajo rendimiento académico en matemáticas. Y se pueden ofrecer recomendaciones. Entonces, una podría ser que los profesores de matemáticas de este liceo deben variar la forma de evaluar los conocimientos aprendidos. Y terminaríamos así la investigación bajo el enfoque cuantitativo, no sin antes decir lo siguiente. Toda investigación debe contener al final las referencias bibliográficas. Además, debe contener unos anexos. ¿Qué se ubica en estos anexos? Los instrumentos utilizados para la recolección de información, así como otros documentos que pueden enriquecer el trabajo. Pues bien, estamos así terminando todos los pasos que se deben seguir a la hora de hacer una investigación bajo el enfoque cuantitativo. Como ustedes pueden apreciar, en el enfoque cuantitativo, la investigación es bastante compleja, metódica, es muy rigurosa y se pretende de que no haya nada nuevo, que todo esté controlado y para así evitar que se ensucie la situación con la investigación con algunas situaciones inesperadas. Muy bien, con esto terminamos esta parte. Quedamos aquí, nos estamos viendo.